Entonces me lo vuelvo a hacer. Bueno, eh, en este caso, los sacerdotes que están en las iglesias, a pesar de que estén un poco errados, o en este caso que adoren a la guadalupana y eso, ¿tienen de alguna forma autoridad o...? Sí, porque vamos a recordar lo que dice la escritura, ¿no? Que la oración del justo puede mucho. Entonces, si el sacerdote está caminando conforme a la voluntad de Dios, de nuestro creador, el rey David, pues obviamente va a ser oído. Aquí no importa, ante el creador no importa tu grupo religioso, sino que lo que importa es que es tu corazón y, y si él hace las cosas correctamente, pues es como aquí entre nosotros. Si Carmelita, Hortensia, alguna de ellas no camina correctamente, no quiere decir que sea culpa de nosotros, porque nosotros acatamos lo que el arcángel Penía nos enseña. Tratamos de ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque eso es lo que dejó ordenado Jesucristo y nuestro Padre, ¿no? A través de Jesucristo. Entonces, si nosotros tratamos de cumplirlo, pero una de ellas se aparta, ya no es nuestro problema y no por ella vamos a pagar nosotros, ¿sí? Sí, Nosotros tratamos de apartarnos de lo malo. Es lo mismo con cualquier ministro que predique alguna religión, ¿sí? De cualquier grupo determinado. Si él cree en Dios Padre, nuestro Creador, el Rey David, como a él se lo hayan enseñado, pero sabe que es al Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Jacob, o sea, el que dio la vida, el que da la vida, el Dios de Jesucristo, porque dioses pues hay muchos, ¿no? Entonces debes de saber tú a qué Dios estás adorando, cuál es tu Dios, ¿no? Porque Dios solamente, ya lo sabemos, una sigla, que nos lo ha repetido Peniel, significa divino, inmenso, omnipotente y sabio. Entonces, es una sigla. Entonces, para nosotros lo importante es el JHBH, ¿no? Que es Jab o Jab. Muchos le dicen Yahvé, otros le dicen Java y otros le dicen Jehová porque lo latinizaron, ¿no? sí, Entonces, para poder entenderlo, porque nosotros los humanos no le damos sonido al H. Entonces ellos al no poder entender y leerlo en nuestra lengua le añadieron las vocales, ¿no? A esas consonantes para que tuviera un significado para ellos. Pero en realidad es ya o papá, ¿no? sí. Pero tiene un nombre. Ese nombre pues es David, nosotros lo sabemos. Pero hay muchos sacerdotes o ministros que obviamente no saben su nombre porque no les ha sido dado. Entonces ellos dan lo que tienen, ellos dan lo que se les ha enseñado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque no sepan el nombre del creador, si ellos están actuando correctamente y oran de todo corazón y lo buscan de todo corazón y se entregan como debe de ser, la oración del justo puede mucho. Entonces eso fue lo que pasó. Eh, Hablábamos de esto por las posesiones, ¿no? Sí, exactamente. Yo, yo te hablaba de que cuando una persona es un medium o está más despierto espiritualmente que los demás, va a ser más atacado que los que están dormidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben que tienes un gran potencial o un gran poder, porque no es cualquier cosa. Te hablaba de que yo cuando era chica, toda mi vida desde niña, veía cosas que los demás no ven. No, ya varias veces lo he hablado que cuando era pequeñita mi papá decía que yo iba a ser monjita o mi mamá decía que yo iba a ser monjita, porque yo tomaba, ponía una velita en medio, estoy hablando de cuando tenía 3 4 años. Ujú. Ponía una vela en medio de mi cuarto, una veladora, y la prendía, tomaba una manta, me tapaba, me ponía mi rostro en tierra y me tapaba completamente y empezaba a orar a mi padre, a nuestro padre. Y le pedía que me perdonara, pero yo sin saber qué era. Entonces me pasaba horas postrada orando al Creador. Y mi mamá, yo recuerdo que llegaban y decían, ah, miren la monjita, está orando. Esta niña va a ser monjita, decía mi mamá y mi papá también. Decía, ay, sí, pues a ellos les daba mucha ternura verme orar, ¿no? Sin saber que mi alma pues ya era vieja y todo lo que traía, ¿no? Pero pues yo siendo una niña, mi alma era la que dominaba y yo me sentía grande, yo recuerdo. Mm, Yo me sentía grande, yo no me sentía como una niña de 2 3 años.
Entonces me postraba a orar y a pedirle perdón a mi padre sin saber aún qué es lo que yo le debía a padre, ¿no? Que traía. Ya lo que sé es por este tiempo, no porque en ese tiempo, ¿no? Entonces, desde pequeña, y como yo hay mucha gente, ¿sí? Como por ejemplo tú no eres un ser que esté dormido, te trataron de hacer daño desde muy pequeño porque obviamente sabían el potencial que tú ibas a traer. Y así hay muchos, todos los que pueden percibir situaciones que los demás no. Y yo te digo, yo veía lo que iba a pasar, yo veía lo que iba a suceder, yo era, tenía sueños, sueños que siempre se me cumplían, veía cosas, veía situaciones que iban a suceder en mi vida. Llegué a la adolescencia e igual me siguió pasando lo mismo. Entonces, en mi ignorancia, aquí en México, pues aprendo, en El Salvador, allá en mi tierra, pues era la Virgen de Fátima. Entonces yo me acuerdo que nunca sentí una veneración o adoración hacia la Virgen de Fátima, jamás. Incluso me daba miedo. En El Salvador había una montaña donde estaba la imagen de la Fátima, gigante. Entonces yo cada vez que pasaba ahí me daba mucho temor. Entonces yo lo que hacía era orarle, pero a Dios. Yo le hablaba a mi papá, ¿sí? Sin saber nada, absolutamente nada, y teniendo a mi papá Chandito ahí, yo le hablaba a mi papá, ¿sí? Sin que ellos Sí, me hubieran enseñado a, porque todavía no iba al colegio. Incluso yo aprendí a esa edad, aprendí yo a dibujar muy bonito y a leer.